Hola de nuevo, ¿cómo están? Vamos a resolver el cuarto ejercicio de este examen que ustedes me facilitaron, ¿sí? Me enviaron con lo que se ha tomado anteriormente para el ingreso de geometría, mejor dicho, para el ingreso a las carreras de ingeniería. Esta es la materia geometría que la toman en el ingreso de la Universidad de La Matanza. El ejercicio 4 lo tengo transcripto por acá. Aquí lo tenemos, el ejercicio 4, y dice lo siguiente. Sabiendo que la altura de un prisma de base cuadrada es igual a la apotema de la base y su volumen es 2048 centímetros cúbicos, la medida de la arista debe ser calcular la medida de la arista de la base y la altura del prisma. Acá me habré salteado la palabra calcular, pero déjenme solamente comprobarlo. Sí, decía calcular y obviamente bueno, hay que calcular esto, ¿sí? Hay que calcular lo siguiente. Vamos a anotarlo acá. Calcular. Y eso es lo que hay que calcular. La medida de la arista de la base y la altura del prisma. O sea, las dimensiones del prisma. Todas las medidas de este prisma de base cuadrada. Y dice... también hay que calcular el área total del prisma. Esas dos cosas hay que calcular. Entonces, a ver, vamos a hacer un boceto de la situación. Tenemos un prisma de base cuadrada. Entonces voy a hacer un cuadrado como si fuera en el piso. Por eso lo voy a hacer en perspectiva, ¿sí? Imaginemos que estoy haciéndolo en perspectiva. Sabemos que el cuadrado tiene ángulos rectos, pero es un cuadrado, lo que intento hacer acá, es un cuadrado que esté apoyado, por así decirlo, en el piso, ¿sí? Entonces vamos a hacer así y vamos a hacer... por acá, como si estuviera apoyado en el piso. Ahí tenemos cuadrado apoyado en el piso. Y el prisma, bueno, tiene lados que... vamos a hacer así. Vamos a hacer así, ¿sí? Y esto lo vamos a replicar. Ahí tenemos el prisma. Ahora vamos a hacer a borrar algunas cositas para que se note mejor, ¿sí? Los palitos para arriba. Y vamos a tomar esto y vamos a poner la tapa, por así decirlo, ¿sí? No sé si estamos imaginándolo a ese prisma correctamente. De hecho voy a hacer así, voy a hacer unos puntitos ahí, porque es como la medida que quedó detrás, ¿no? Entonces lo que queda por detrás lo hacemos con línea punteada para que se note lo que está de frente y lo que está detrás. Lo que tenemos acá, lo que nos está diciendo, acá tenemos la altura es esta, la altura, vamos a llamar la altura, vamos a llamar la arista de la base, o el lado de la base de ese cuadrado, y nos hablan de la apotema de la base. Bueno, la apotema es lo siguiente, ¿sí? Veamos a ese cuadrado que tenemos en la base. Voy a trazar dos líneas acá, en los extremos, solamente para determinar el centro. El centro entonces quiere decir que lo encontramos acá. Este es el centro de ese cuadrado que tenemos como base. La apotema es esta medida. Esa es la apotema. Vamos a llamarla apotema. Esa que tenemos acá es la apotema. De hecho lo voy a hacer... bueno, lo vamos a dejar así, hasta uno de los lados. Esa es la apotema. Y nos están diciendo que... nos están diciendo lo siguiente. Dice, sabiendo que la altura del prisma es igual a la apotema. O sea, nos están diciendo que la altura equivale a la apotema. O sea que en realidad no es un prisma tan alto. Sería un prisma un poco más peticito, por así decirlo. Miren, sería, si lo quisiéramos hacer con un poco más de precisión, sería algo así. Vamos a verlo, miren, quedaría, si le quisiéramos dar más, como digo, más precisión, tenemos así. Y esa va a ser la altura. Esta va a ser justamente la... uy, no lo pude girar. A ver, lo puedo girar esto. Yo quiero girarlo para que veamos de verdad cuál es el prisma. Vamos a tratar de girarlo. ¿Puedo girarlo esto? Pasa que es un segmento muy chico y a veces no me permite girarlo. Bueno, es una lástima. Vamos a hacer así. Vamos a trazar una línea más o menos de esa medida. Así. Y esa es la que vamos a replicar. O sea que es como decíamos, un prisma, como por así decirlo, un poco más chiquitito, más cortito. Ese va a ser el verdadero prisma en este caso. Porque dice que la altura es la apotema. Este es el prisma. Ese es el prisma. Ahora bien,
Lo que vamos a calcular, porque nos piden algunas cosas, nos están diciendo que el volumen es de 2048 centímetros cúbicos. Y con eso hay que calcular todo lo que se pide. Hagamos lo siguiente. La apotema sabemos que es la mitad del lado. O sea, podríamos decir que como sabemos que la apotema equivale a la mitad de la arista, ¿sí? Esto nos va a servir porque si la altura equivale a la apotema y la apotema equivale a la mitad de la arista, se podría concluir que, por ejemplo, la altura equivale a la mitad de la arista. Esto nos va a servir en breve, ¿sí? Por lo menos vamos a sacar algunas conclusiones y ahora vamos a ver qué información vamos a utilizar. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si nos están dando el volumen, vamos a tener que escribir el volumen. El volumen de este prisma, como el de cualquier prisma, se calcula como el área de la base, multiplicada por la altura del cuerpo, ¿sí? ¿Por qué digo altura del cuerpo? Porque la base, que es un cuadrado, tiene su altura, la altura del cuadrado, pero por eso pongo altura del cuerpo. Esta es la manera de calcular cualquier volumen, el área que tiene la base por la altura que tiene el cuerpo. Ahora bien, el volumen ya sabemos cuánto es el volumen en este caso. Vamos a reemplazarlo, vamos a poner 2048 centímetros cúbicos. Mientras que por otro lado tenemos, esto lo voy a ocultar de momento, tenemos que el área de la base se calcula al ser un cuadrado como lado al cuadrado, o sea, la arista elevada al cuadrado. Y la altura del cuerpo en este caso es h, vamos a poner h. Veamos que en este momento tenemos una ecuación, que es a lo que hay que llegar siempre cuando nos preguntan encontrar la arista o encontrar la altura. Hay que formular en cierto momento alguna ecuación. Pero el problema es que acá esto es una ecuación con dos incógnitas. Tiene A y tiene H. No lo voy a poder resolver, necesito una sola incógnita. Ahí es donde entra en juego esta información que pusimos acá, que quedó un poquito tapado ahora que veo, pero que es esta información. No lo puedo mover porque acá está. Es esta información, acá. Sí, esta es la información. Que la altura equivale a la mitad de la arista. Entonces quiere decir que esta altura la vamos a reemplazar por la mitad de la arista. O sea, toda la primera parte la voy a anotar igual, pero ahí vamos a anotar la mitad de la arista. Y de esa manera, en este momento se forma una ecuación con una única incógnita. Y eso sí lo vamos a poder resolver. Entonces, ¿cómo hacemos para resolverlo? Bueno, este número 1/2, que es un factor que está multiplicando, vamos a escribirlo dividiendo en el otro término. Vamos a escribir 2048 centímetros cúbicos dividido por 1/2. Vamos a escribir acá 1/2. Y mientras tanto, a elevado al cuadrado multiplicado por a resulta a elevado al cubo. Y vamos a hacer la división que tenemos ahí, que es... voy a poner esto por acá, que es 2048 dividido 1/2. Vamos a escribir 2048 dividido 1/2. Esto nos da como resultado 4096. Por lo tanto, vamos a anotarlo eso. Sí, unos ruidos, disculpen ahí, que tengo una configuración. Ahí se hizo una cosa, perdón por eso. Sigamos, tenemos 2048 dividido 1/2. Que nos da como resultado 4096. Eso nos queda entonces 4096 centímetros cúbicos de momento. Y tenemos a elevado al cubo. Arista elevada al cubo. Bueno, finalmente para encontrar la medida de la arista, lo que vamos a tener que hacer es tomar esa potencia cúbica y escribirla como raíz cúbica de 4096. 4096 centímetros cúbicos, obviamente. Lo que hacemos ahora es calcular la raíz cúbica de 4096 y ojo, también se calcula la raíz cúbica de centímetros cúbicos. Como ya sabemos, como lo hemos nombrado anteriormente, esto se simplifica y nos queda como resultado centímetros. ¿Cuánto es la raíz cúbica de 4096? La vamos a hacer simple. Ay, me quedó tapado esto ahí. ¿Sí? La raíz cúbica de centímetro cúbico nos queda centímetros, por eso acá lo que vamos a hacer es anotar justamente centímetros. Acá nos queda la arista elevada al cubo y la raíz cúbica de 4096 vamos a escribirlo en la calculadora,
creo que era 16, 32, algo de eso. La raíz cúbica, que la tenemos por aquí, la raíz cúbica de 4096, da como resultado 16. Entonces ahí tenemos efectivamente 16 centímetros es lo que mide, perdón, la arista cúbica no, la arista solamente, ahí, la arista mide 16 centímetros, ¿sí? Ya tenemos parte de lo que nos habían solicitado, la medida de la arista. Ahora bien, sabemos, tenemos esta igualdad, esta afirmación que decía que la altura equivale a la mitad de la arista. Y como ahora sabemos que la arista mide 16 centímetros, vamos a reemplazarla ahí. Vamos a afirmar entonces que la altura del cuerpo es 1/2 por, o la mitad de 16 centímetros. Esto nos da como resultado 8 centímetros. Acá se puede cancelar o lo pueden hacer directamente con la calculadora y nos queda la altura de 8 centímetros, que es lo que nos solicitaron anteriormente, que es la medida de la arista de la base y la altura del prisma. Fíjense que la clave acá de este ejercicio está en esto. Acá está la clave fundamental, en recordar que el apotema es la mitad del, en este caso para el cuadrado, la apotema es la mitad del lado, de la arista, ¿sí? Si no escribimos esto, no veo otra forma de poder resolverlo. Bueno, lo que vamos a hacer ahora entonces es resolver el punto B, que dice calcular el área total del prisma. Y bueno, ahora podemos entonces redefinir esta figura, porque ahora ya tenemos la figura. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer una nueva página, copiamos me falta un lado, así que lo vamos a copiar completo ahí, copiamos, pegamos por acá y vamos a calcular el área total. Ya sabemos que acá tenemos 16 centímetros, ¿sí? Vamos a agrandar esto un poquitito para verlo un poco mejor y tenemos lo siguiente. La apotema acá no la voy a utilizar, así que esta apotema la voy a sacar. Y vamos a decir, acá tenemos 16 centímetros, esto también mide 16 centímetros, y tenemos una altura de 8 centímetros. Entonces el área total es el área de todas las caras. El área total se puede decir que es el área de las dos bases más el área de cada cara. Vamos a decir lo siguiente, el área total es la suma de las áreas de todos los lados. Hay dos bases, ¿sí? Por así decirlo, el piso y el techo. 2 por 2 bases hay, y el área de esa figura se obtiene como la arista elevada al cuadrado, o el lado elevado al cuadrado, a al cuadrado. A eso hay que sumarle las 4 caras que tenemos en el costado, de las 4 paredes, por así decirlo. La que está acá, la que está en el fondo y la que está por acá atrás. Entonces, 4 veces esa cara. Vamos a achicarlo un poquitito ahí. 4 veces esa cara, que se calcula como base por altura a el área de ese rectángulo, ¿no? Cada pared es un rectángulo. El área del rectángulo se calcula como base por altura. La base, que es la arista, ¿sí?, por la altura, que, bueno, la altura es la altura del cuerpo en este caso. Entonces vamos a reemplazar la información para finalmente descubrir que el área total de este prisma se obtiene como 2 por 16 centímetros al cuadrado. 16 centímetros, todo esto elevado al cuadrado, más 4 por la arista, que mide 16 centímetros, por la altura, que mide 8 centímetros. Y ahora acá separamos en términos. Un término por acá, otro por acá. Y realizamos esas operaciones. 16 al cuadrado, 16 por 16, no recuerdo cuánto queda eso. 16 por 16, 256, ahí lo tenemos. Entonces, el área total, no sé por qué puse en rojo ahí, área total es 2 por, dijimos 256 centímetros cuadrados, porque recordemos, esto se distribuye. Y también vamos a hacer 4 por 16 por 8. ¿Cuánto nos queda eso? 4 por 16 por 8. Eso nos da 512. O sea que tenemos 512 centímetros cuadrados, porque centímetro por centímetro es centímetros al cuadrado. Vamos a también multiplicar acá. 2 por 256, que casualmente también da 512. Vamos a escribir 512 centímetros cuadrados más 512 centímetros cuadrados. Finalmente, 512 más 512
nos da como resultado 1024. O sea que tenemos 1024, ojo, centímetros cuadrados. Acá no se suman las potencias, ¿sí? Acá sí habíamos sumado centímetro a la 1 por centímetro a la 1, centímetro al cuadrado, porque había una multiplicación. Pero en este momento que estamos sumando, no se suman las potencias, ¿sí? Se mantiene. Así que ahí tenemos la respuesta que nos faltaba, que es el área total de este prisma. A continuación vamos a hacer el último ejercicio, ejercicio 5, para terminar este examen. Los veo en la próxima parte.